Bienvenidos al curso básico de TypeScript. En esta ocasión veremos cómo instalar TypeScript en nuestro equipo y crearemos una carpeta llamada TypeScript para trabajarla con Visual Studio Code. Teniendo creada la carpeta, vamos a irnos a Internet Explorer o a Chrome y vamos a descargar Node. Es necesario para implementar TypeScript. En este caso tenemos la versión 18. Le damos clic, la descargamos y luego de que descargue la instalamos. Le damos siguiente, aceptamos los términos, siguiente, siguiente y le damos instalar. Él va a instalar pues más o menos en un tiempo pues determinado. Le damos finalizar y para corroborar que ya quedó instalado en nuestro equipo vamos a abrir el CMD o el símbolo del sistema y vamos a colocar el siguiente comando que es node-b que nos muestra la versión de Node instalada. En este caso yo tengo la 14 ya instalada. En sus casos pues podrá salir la 18 o la que instalen en el momento que apliquen el video. También estamos viendo npm. Con la versión nos dice que tenemos la 6.14 y también vamos a instalar TypeScript de forma global por medio de npm i o install, que es una de las abreviaturas para instalar utilizando el paquete de npm install. Le ponemos "-g", que significa de forma global, y le ponemos TypeScript. Listo, le damos enter y esperamos a que instale. Listo, aquí ya lo tenemos instalado. Y vamos a colocar tsc-b y nos muestra que tenemos la versión 5.04 de TypeScript. Bueno, ya teniendo pues esta instalación, nos vamos a dirigir hacia nuestro código fuente. Bueno, aquí estamos ubicados ya en la carpeta de TypeScript y vamos a crear nuestro primer archivo. Le damos nuevo, index.ts, que es la extensión para TypeScript. Vamos a colocar acá una constante llamada nombre. Y esto es igual a John. Pueden notar la similitud con JavaScript, pero pues hay que aplicar unos elementos que generan el fuerte tipado, pero más adelante los veremos. Acá tenemos edad y le estamos asignando una edad como tal. Y visualizamos en la consola la siguiente configuración. Vamos a utilizar los backticks y colocaremos hola, mi nombre es, y llamamos a la variable nombre. En este caso sería nombre. Y mi edad es, y llamamos a la variable edad. Listo, ya tenemos aquí nuestro primer console log. Pero ¿qué hace básicamente TypeScript? TypeScript es un lenguaje donde a través de una serie de comandos nos permite convertir TypeScript a JavaScript de una forma más nativa. Lo utilizamos con TSC y llamamos el archivo, en este caso index.js. Como notamos, apareció un nuevo elemento llamado index.js donde se compiló toda la información y hay una similitud entre lo que escribimos en TypeScript y lo que escribimos y lo que apareció en index.js. Como notamos, hay una concatenación. En este momento pues ya está compilado el TypeScript y se convirtió a index.js. La idea es que interprete lo que tenemos escrito y lo pase a un estándar correspondiente al que tengamos configurado. Y podemos ver en la consola que aparece: hola, mi nombre es John y mi edad es 35. Ahora vamos a
exportar este elemento en un archivo nuevo, en un directorio nuevo. En este caso utilizamos el comando tsc-outdir y vamos a colocar la carpeta dist, que sería coger el archivo index.ts y eso me generará una carpeta donde se almacenará el archivo ya transpilado pues de TypeScript. Como lo notamos aquí, ahí está la carpeta dist con el elemento. Esto aquí lo visualizamos y cambiamos cualquier dato. En este caso sería la edad, vamos a cambiarla a otro valor y vamos a compilarlo nuevamente en la misma ubicación, en este caso sería el directorio dist. Veremos que los cambios se efectúan en ese mismo elemento llamado index.js. Estamos colocando un flag adicional que es el watch, que es para que esté pendiente de si hay cambios, los compile y los modifique directamente en el archivo. En este caso, vamos a cambiarlo a 37, le damos guardar. Como está revisando, al mirar el archivo tenemos 37 también. Si acá lo cambiamos a 40, le damos guardar. Al estar revisando, vemos que también cambió a 40. Listo, entonces con este comando va a estar vigilante constantemente por si hay algún cambio y lo ejecute pues en el archivo index.js. Bueno, vamos a crear un nuevo folder para darle un poco de orden. En este caso sería src y vamos a colocar el TypeScript dentro de la carpeta src. Es lo más común que encontramos en los frameworks. Dentro de cada carpeta src tenemos todo nuestro código fuente. Lo que vamos a hacer es colocarle tsc init, que nos va a crear un archivo de configuración. Y aquí están todas las configuraciones de TypeScript. eh, para pues definirle dónde va a quedar almacenado y todas las configuraciones que deseamos aplicarlo. En este caso vamos a establecer unas configuraciones por defecto para que solamente con el comando tsc ya nos funcione. Aquí le vamos a colocar el directorio de exportación, que sería dist, y vamos a agregar otra configuración más, que sería donde está la raíz del proyecto. En este caso sería en src por medio de la etiqueta rootdir. Listo, teniendo estas dos configuraciones, ya podríamos compilar nuevamente sin especificarle dónde está la información ni dónde va a quedar. Tenemos el elemento target, que es donde especificamos a la versión que queremos compilar en nuestro TypeScript. En este caso, por defecto está en la SC 2016, pero podemos utilizar cualquiera de los estándares que están aplicados, que sería el ECMAScript 5, el 6, el 3, el que deseemos aplicar. El 5 pues aplicaría para la gran mayoría de navegadores y pues se tienen en cuenta y así vamos aumentando pues la configuración dependiendo de nuestras necesidades. En este caso vamos a utilizar ES5 y vamos a darle CLS para limpiar pantalla y luego escribimos solamente TSC. Como ya tenemos las configuraciones establecidas, solamente con colocar el comando ya hace los cambios. Notamos que acá dice concat, que no lo escribimos nunca en el TypeScript, pero al compilarlo pues apareció con esta nueva configuración, que es para la configuración que tengamos en el target. TSC, y ahí vemos la información ya compilada. Ahí vemos el concat. Bueno, vamos a hacer otra configuración acá. Cambiémoslo al ES6. A ver cómo nos quedaría. Guardamos. Volvemos a escribir TSC para que compile. Y notamos que ya nos apareció muy similar a lo que tenemos escrito. Entonces, dependiendo de la versión que escojamos en el target, puede cambiar de una u otra manera. En este caso, dejemos la 5, que es la que es más aceptada por la gran mayoría de navegadores. Borramos pantalla.
Tipos básicos en TypeScript. Bueno, vamos a aplicar este nuevo tema de cómo implementamos el tipado o el fuertemente tipado de las variables y los elementos en TypeScript, la cual nos permite pues organizar nuestro código de una forma más segura. En este caso vamos a crear la variable nombre y le vamos a colocar el tipo, en este caso sería de tipo string, y le igualamos pues con un valor, en este caso sería John. La siguiente variable sería edad. Como hay que aplicarle un tipado, le colocamos number y le asignamos el valor. Como notamos, ahí estamos aplicando el tipado a cada una de las variables. Esto es con el fin de evitar los errores o las sorpresas al momento de implementar las variables. Vamos ahora a crear otra variable llamado activado, vendría siendo como un estado, en este caso sería de tipo booleano, que corresponde a true o false. Vamos a tratar de modificar el elemento nombre, la variable nombre. Si le asignamos un valor numérico, notamos que aparece un error donde nos dice que el tipo numérico no es asignable a un tipo string. Lo mismo pasa con edad. Si le asigno un valor de tipo string, nos va a sacar un error diciendo que el tipo string no es asignable a un tipo numérico. El activado lo vamos a colocar como tipo string y nos saca también un mensaje de error donde dice que los string, que el string que está agregando no se asigna a un booleano. Esto es el fuerte de TypeScript en sí, que podemos organizar nuestros elementos de una forma más segura, evitando aplicar tipos de datos que no coincidan con el valor original del elemento. En este caso vamos a crear uno de tipo array, que serían números de tipo array, donde podemos almacenar números. No tendríamos ningún problema. Vamos a crear el array de números. Ahora vamos a asignarle un valor, en este caso string. Y vemos que al intentarlo nos saca error en cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque al ser un array de tipo numérico no acepta valores de tipo texto o de tipo string. Esto es lo que se presenta al organizar el tipado. Vamos a agregar otro array, en este caso sería de letras, sería de tipo string con las llaves. Esto nos dice que es un array de elementos de tipo cadena. Agregamos la A, la B y la C. No tenemos ningún problema. Y si intentamos de pronto agregar un elemento, en este caso numérico, nos dice que tenemos un error, porque este array es de tipo string, no de tipo numérico. Entonces nos presenta el error que se muestra aquí en la pantalla. Bueno, vamos a colocarlo de tipo booleano. En este caso solamente aceptaría valores como true o false. Si yo le pongo un valor que no corresponda, pues nos sacará el error correspondiente. En este caso, la A es un tipo string y no aplicaría para un booleano. Tendría que ser valores true o false. Pueden ser varios elementos, pero siempre y cuando coincidan con true o false, ya que es un booleano. Si le colocamos un número, también nos mostrará un error. Bueno. Bueno, vamos a hablar de la inferencia de tipos. Básicamente es el encargado de asignar el tipo de dato a una variable, así no se haya asignado inicialmente. Listo, también vamos a colocar aquí, asignarle directamente un valor, los valores. En este caso, al asignarle, sin colocarle el tipado, él por defecto reconoce que sería un array de tipo numérico. Si le pongo solamente cadenas de texto, él va a detectar de que es un array de strings, ya que no lo hemos definido. Entonces los valores pueden definir directamente qué es lo que estamos manejando. En este caso, como le puse dos tipos de valores, vendría siendo un array que soporta strings y números, para que no tengamos ningún inconveniente. Todavía no le hemos definido el tipo. Entonces, para definirlo, sería colocando los paréntesis, diciéndole que maneja strings y números, y es un tipo array.
De esta forma podemos agregar o números o letras o cualquier campo de tipo string y no tendríamos ningún inconveniente. Si le agregamos en este caso un booleano, pues nos va a sacar error. Si queremos agregar este tipado o este tipo de datos, pues le colocamos un pipe y le decimos que también maneja booleanos. De esta forma nos saltaría el error. Como notamos, TypeScript nos obliga a tipar o a organizar nuestra información de una forma más segura para evitar caer en los posibles errores. A esto se le conoce como inferencia de tipos, porque él infiere qué tipo de dato contiene el array o el valor y detecta a qué equivale. En este caso vamos a crear una variable llamada dato y notamos de que tiene un valor interno que es string. Si le ponemos un número, él ya sabe que es un tipo number. Y si le ponemos un booleano, él ya sabe que tiene internamente un valor de tipo booleano. Ahora vamos a crear un nuevo archivo llamado enums. En este caso sería cómo funcionan los enumeradores en TypeScript. Entonces, ¿cómo los implementamos? Los enumeradores básicamente son elementos que internamente tienen un número único, un número propio. En este caso vamos a crear el enum dirección y le vamos a colocar 4 elementos. En este caso sería la dirección arriba, abajo, izquierda y derecha. Por defecto, los enumeradores siempre arrancan en el valor de 0, lo que significa de que arriba equivaldría a 0, luego abajo 1, izquierda sería 2 y derecha sería 3. Vamos a verificar cómo se asigna esto. Vamos a crear una variable movimiento y le digo que es un tipo de dato dirección. Y voy a decirle que es igual a dirección punto derecha. Cuando yo le digo que es dirección punto derecha, vamos a colocar una pequeña condición acá que diga que si el movimiento es igual a dirección punto derecha, va a sacar algo en la consola. ¿Y qué es lo que va a mostrar en la consola? En este caso sería el valor del elemento llamado dirección punto derecha. Como está de cuartos, tendría un valor internamente de numérico, recordando pues que empieza en 0. Vamos a hacer la prueba, guardamos, dimos TSC y él nos va a generar un nuevo elemento llamado enum.js y aquí tenemos la equivalencia en JavaScript del contenido. Si lo ejecuto en la carpeta dist enums, me dice que el personaje se mueve a la derecha, ¿cierto? Tenemos el texto por el momento. Vamos a hacer aquí un pequeño ajuste. Recordemos de que en este momento los enumeradores empiezan con un valor determinado, que es el número 0. Vamos a colocar aquí en este caso enero, los meses del año. Es un nuevo ejemplo. Vamos a escribirlos todos primero que todo. Si yo lo dejase tal y como está en este momento, enero tendría el valor interno que sería el 0. Y aumentaría por cada uno de los ítems. Febrero sería el 1, marzo sería el 2, abril sería el 3 y así sucesivamente. Pero podemos asignarle el valor con el cual queremos que empiece. Entonces vamos a terminar de escribirlos para que lo notemos bien donde se visualiza el valor interno que manejan los enumeradores. Vamos a terminar acá, diciembre, y vamos a decir que enero empieza con un valor que es 1 para que arranque la parte de los meses en este valor. Vamos a reducir un poco y vamos a colocar aquí let mes, es de tipo meses y es igual a meses
punto julio. En este caso, como empieza en 1, nos debería mostrar el valor al cual equivale julio. Vamos a colocar un pequeño mensaje que diga el valor numérico del mes de julio y vamos a concatenarle meses.julio o mes, que en este caso es la variable donde está descargando la información. Vamos a guardar y compilamos y ahora ejecutamos ese elemento llamado enums. Este es el código que nos arroja y al ejecutarlo nos daría que es 7 porque corresponde al elemento número 7 ya que empezamos en el valor 1. Entonces, es una forma de trabajar con los enumeradores especificándole un valor correspondiente, no solamente puede ser numérico, también puede ser de tipo texto, y los empezamos a asignar el valor correspondiente. Comentemos acá el código, hagamos otra pequeña prueba. Dejemos otro enum llamado roles, coloquemos user, admin y superadmin. Listo. Si lo dejamos así, serían 0, 1 y 2, pero le vamos a igualar a un valor de tipo cadena de texto. Entonces, user sería usuario, admin sería administrador y superadmin, coloquémosle superadministrador. Ahora vamos a colocar un console.log donde nos muestre roles.admin. Entonces, admin equivale a administrador. Vamos a compilarlo nuevamente y vamos a ejecutar el enums. Este sería el código que nos generó. Vamos a ver qué nos arroja al final. Nos aparece administrador, que es la equivalencia del elemento, que fue la que definimos a manera de strings. Listo, borramos pantalla y vamos a crear un nuevo tema. En este caso sería objetos. Bueno, los objetos son en realidad unas estructuras de datos que se utilizan para representar básicamente colecciones de propiedades y valores. En otras palabras, pues básicamente un objeto es un conjunto de claves y valor y se utilizan para almacenar y acceder a los datos del código. Se utilizan implementando las llaves, como los vemos aquí en el ejemplo. En este caso, estamos creando una variable llamada persona. Vamos a colocar aquí igual. Y tiene una clave y un valor. En este caso sería name. Y le estoy asignando John. Y edad también tiene un valor que en este caso sería 30. Le agregamos una dirección. Ponemos aquí algún dato random. Acá nos falta una coma. Y vamos a agregarle el teléfono. En este caso lo va a manejar de forma numérica. Digo, en forma de strings. Vamos a colocar console log y llamamos al elemento person.name que equivaldría a John. Lo vamos a compilar y vamos a ejecutarlo en la carpeta dist por medio de node.dist y llamamos a object.js. Vemos que se visualiza John. Listo. También podemos afectar este elemento, este objeto, cambiándole su valor, colocándole una nueva
asignándole un nuevo valor antes de imprimirlo en la pantalla. En este caso lo hacemos de la siguiente forma. Voy a colocar let's dato. Bueno, en este caso afectémoslo directamente. Person.name es igual a Juan. Si lo dejo así, estamos afectando el objeto y al intentarlo compilar nuevamente y ejecutar el elemento JS nos aparece el nuevo valor. Estamos modificando el objeto como tal. Bueno, el nuevo tema será la aserción de tipos. Básicamente, esto es una técnica que se utiliza para decirle al compilador que se tiene cierto conocimiento de un tipo, de un valor en particular, aun cuando el compilador no lo pueda determinar automáticamente. El type assertion es una forma de indicarle que se desea considerar ese valor como si fuera de un determinado tipo en especial. Aquí vamos creando el archivo y el título. Y lo que vamos a hacer es que a pesar de que cierta variable tenga cierto tipo, nosotros podemos modificarla o decirle que se comporte de otra forma diferente. Para eso se maneja una especie de sintaxis. Hay dos formas de manejarlo, las vamos a ver acá. En este caso estoy creando una variable llamada SomeValue de tipo any, que puede ser de tipo string, numérico, del tipo que sea. En este caso, pues, al escribir vemos que es de tipo string, pues la definí como tipo any. Y vamos a calcular la longitud de este elemento. Entonces vamos a crear una variable llamada strlength y yo quiero extraer la longitud de ese texto que se llama hello world. Yo sé que la longitud es un número, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Tomamos la variable y le utilizamos el elemento as. Le digo que esto es un string. A pesar de que inicialmente le dije que era any, cuando es un tipo string, le puedo utilizar la funcionalidad length que me muestra la longitud del elemento. Y le damos un console log donde me muestre esa longitud. Que en este caso sería el valor de hello world. Hemos convertido un elemento de tipo any a un elemento de tipo string. Esa es una de las formas de hacerlo. Ahorita escribimos el console log. La otra forma de hacerlo es quitando este as y colocándolo con estos elementos acá, que es el menor y el mayor, antes de la variable. Esa es la segunda forma de hacerlo. Le estoy diciendo que ese contenido es un string. Y al ser un string puedo utilizar la funcionalidad len. Ahora sí vamos a colocar el console log y vamos a ver a qué equivale esa longitud. Escribimos tsc para que compile. Y ahora vamos a abrir el nuevo elemento que se llama typeAssertions.js. Y nos muestra que tiene una longitud de 11. Son básicamente 11 elementos que se encuentran ahí, incluyendo el espacio. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear acá una variable llamada myCanva y vamos a acceder a un objeto por medio del document getElementById. Esperemos de que se llame main. Y como no tenemos un tipo en este momento para el Canva, se lo podemos asignar interpretando de que lo que va a llegar es un elemento de tipo Canva. Entonces utilizamos HTML Canvas Element. Ya estamos interpretando de que esa variable que se llama myCanva internamente es un elemento de ese tipo. Y de esa forma podría implementar las propiedades correspondientes a un elemento Canva. La otra forma de hacerlo es quitando acá el elemento, borrando el as, y antes de que obtenga el valor, utilizamos el menor y el mayor
y le decimos que es un Canva element. Esa es la otra forma de hacerlo. Vamos a compilarlo. Démosle CLS para limpiar la pantalla. Cerremos aquí todo lo que tenemos. Y vamos a crear un nuevo elemento llamado functions. Vamos a hablar de las funciones. Funciones en TypeScript. Bueno, vamos a implementarlas. En este caso, vamos a crear una función llamada sumar. Este elemento va a recibir dos parámetros. En este caso sería el elemento A y el elemento B. Notemos de que es importante de que definamos el tipo de las variables que van a llegar dentro de la función. Esto no hay necesidad de hacerlo en JavaScript, pero en TypeScript la idea es que lo haga. Aquí escribimos number al final, diciéndole de que esta funcionalidad a la final va a retornar un número. Por eso después de los paréntesis dice number. Tomamos el elemento A y el elemento B y lo sumamos. Y vamos a implementar esta funcionalidad, diciéndole que total es igual a sumar dos elementos que deben ser de tipo numérico. No vamos a aceptar ningún otro tipo que no sea numérico. Y por medio de la consola vamos a mostrar el total. TSC para compilar, se crea el nuevo elemento y lo buscamos por medio de Node y lo ejecutamos. Aquí tenemos el resultado que sería 9. Esta sería la forma de tipar parámetros dentro de una función. Recordemos que las funciones pueden ser con parámetros o sin parámetros. Vamos a crear otra funcionalidad llamada saludar, que recibe el nombre, que viene siendo un string, y también va a colocar un saludo. Por defecto le podemos asignar un valor. Coloquémosle hola. Y vamos a ejecutar esta funcionalidad. Tenemos el nombre y tenemos el saludo. Entonces lo que vamos a generar es un return o una consola que diga lo siguiente. Utilizando saludo, que vendría siendo el último parámetro, le concateno un espacio y luego sería el nombre. Internamente, él ya sabe que lo que retorna es un tipo string. Vamos a implementarlo pasándole los parámetros. En este caso le voy a pasar John. Solamente le paso un parámetro ya que el otro es opcional. Por defecto tiene un hola. Y lo compilo. CSC. Y ejecuto esta funcionalidad. Me dice hola John. Pero ya que el segundo parámetro es opcional, también se lo puedo agregar y colocarle un nuevo valor. En este caso sería ¿cómo estás? Voy a guardar. Lo compilo nuevamente. Y lo ejecuto. Ya me sale ¿cómo estás John? Entonces estoy pasándole los parámetros, pero le estoy definiendo de qué tipo son, o por medio de la inferencia de datos estamos definiendo de qué tipo se va a manipular en esa variable. Tenemos una nueva funcionalidad llamada concatenar. En este caso, vamos a colocar los tres puntos dentro de la funcionalidad y llamamos una variable llamada args, como los argumentos. O sea, aquí no sabemos cuántos elementos van a llegar, solo sé que es un string de cierta cantidad de datos, es un array de strings. Y vamos a hacer un join que básicamente coge cada elemento y lo une a otro por medio de un carácter, en este caso sería sin espacio. Entonces todos los elementos estarían pegados. Vamos a ver qué nos retorna este elemento y cómo implementamos
estas funcionalidades que no sabemos cuántos elementos se van a asignar. Resultado es igual a concatenar. Aquí vamos a pasar los parámetros. En este caso sería A, B y C. Bueno, acá nos sobran las llaves. Ya siendo sin las llaves. Coloquémoslos nuevamente. Parámetro A, parámetro B y parámetro C. Son tres elementos que van a llegar por medio de la variable args. Al ejecutarlo, vamos a tener una respuesta del resultado que se ha generado. En este caso, lo compilamos y vamos a ejecutar. Nos aparece A, B, C y D, que son los cuatro elementos que hemos pasado por medio de los parámetros de esta funcionalidad. Por eso se llama concatenar. Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de las interfaces, que básicamente son unos elementos que tienen la estructura de un objeto. ¿Cómo lo podemos implementar? O cómo va a estar estructurado. Describe básicamente las propiedades de ese elemento. Un ejemplo podría ser una persona. Una persona debe tener un nombre y una edad. Vamos a crearla acá. Primero se hace la palabra interface. En este caso sería person. Le vamos a aplicar nombre y esto viene siendo un string. ¿Qué más va a tener? Una edad. En este caso sería age de tipo numérico. Ya tenemos definida la interfaz. Es la estructura que debe tener un elemento de tipo persona. Esta interfase es solamente para uso en TypeScript. Esto no va a quedar dentro de los elementos de JavaScript. Solamente es como una plantilla para definir cómo debe estar estructurada esa variable. En este caso le decimos let mi persona y lo asignamos que coincide con la interfaz person. Nos aparece un error porque todavía no tenemos asignado el nombre y en este caso sería la edad, age. 2 puntos 35. De esta forma desaparece el error. Y ahora vamos a imprimir console log mi persona punto o todo completo mi persona y nos va a mostrar el contenido de este elemento. Vamos a ver el archivo JavaScript, se llama interface. Vemos que tiene el elemento John y el valor de edad. Tiene nombre y age. Entonces nos permite definir una plantilla para establecer cómo debe estar estructurada cierta variable o cierto tipo de elemento que vamos a aplicar dentro de nuestro código. Debe cumplir ciertas normas. En este caso, pues sería name y age. Vamos a agregar una nueva que se llama estado civil. Si yo le agrego un nuevo elemento a la interfaz person, notamos de que nos aparece un error porque no tenemos completo la estructura de la interfaz. En este caso, para quitarnos el error, podríamos colocarle el signo pregunta que nos dice que este sería un dato opcional si lo quisiéramos agregar. Esa sería una forma de solucionarlo dentro de la interfaz. O la otra forma sería pues agregando el elemento a la variable mi persona y colocándole un valor. Pero utilizando el signo de pregunta puede ser opcional. O sea, puede que lo agreguemos o como puede que no y no tendríamos ningún inconveniente. Vamos a aplicarlo a una función. Si yo tengo una funcionalidad, en este caso la vamos a llamar getAgeMessage,
y va a recibir un parámetro llamado persona y es de tipo de interfaz person. Vamos a colocarle coma, current year. En este caso esto sería un número. Vamos a ver qué hace esta función. Esta función va a imprimir en pantalla la edad o el año de nacimiento basado en la edad. Si yo tengo 35 años, cojo el año actual y le resto la cantidad de edad que tiene y me daría el valor del año en el que nació. Vamos a aplicarlo acá por medio de los templates o lo que se conocen como backticks. Utilizamos person.name, que esperamos de que esa variable tenga los atributos necesarios según la interfase, que en este caso sería name, y vamos a colocarle algo que será lo que va a retornar. En este caso sería el nombre más ciertos datos, en este caso sería age. Bueno, vamos a ajustar ahorita un momento la función, que sea un poco más diciente. Coloquemos acá que el resultado es igual a get age message. Le pasamos los parámetros, primero que todo. Ahorita ajustamos el return. En este caso sería el elemento mi persona, que ya existe y cumple con todos los criterios. Ajustemos acá. Nació. Hace. Bueno, en este caso no sería hace, sería en qué año. Coloquémosle acá 2023. Cambiémosle aquí este elemento por result. Y esto retorna un string. La funcionalidad. Result. Y vamos a imprimir el elemento result para ver qué datos nos devuelve. CSC. Lo ejecutamos y nos dice John nació hace 1988 años. Bueno, acá nos falta un poquito un ajuste. Nació en el y sería año. Le quitamos aquí este pedacito y quedaría mejor escrito. Vuelvo y lo compilo. Dice John nació en el año 1988. Bueno, vamos a hablar de lo que son las clases. Las clases básicamente es una plantilla para crear objetos y encapsular los datos y el comportamiento en una sola unidad. En este caso sería la clase. Las clases nos permiten crear objetos que tienen propiedades y métodos o funcionalidades internas. Vamos a colocar acá clases en TypeScript y utilizamos la palabra class. Y en este caso vamos a colocarle persona. Es muy similar al tema anterior de interface, pero en este caso serían clases. Creamos un elemento de tipo privado, en este caso sería una variable llamada nombre y es de tipo string. Otra llamada edad, vamos a colocarla de tipo string. Bueno, aquí sería punto y coma. Y nos muestra que tiene un error. El error es porque todavía no se ha creado el elemento llamado constructor. Constructor viene siendo el elemento principal que se encarga de capturar los valores para asignárselos a esas variables que hemos creado. En este caso vamos a decirle que recibe un nombre de tipo string y una edad. En este caso vamos a aplicarla de tipo number. Bueno, para acceder a la variable escribimos this.nombre es igual al nombre que tenemos en la parte que está llegando en el constructor y la edad
sería la edad que está llegando en el constructor. Acá tenemos un error porque hay una incompatibilidad de tipos. Entonces, la de acá arriba la vamos a llamar number, de tipo number. De esta forma, quitamos el error. Tenemos una funcionalidad llamada saludar, que va a tener un console log, que va a tener los siguientes datos. Con los backticks o los templates, vamos a colocar hola, mi nombre es, y invocamos this.nombre. Recordemos que en las clases todos los elementos de tipo variable se acceden por medio de this. Y tengo this edad o this años. Listo, tenemos la funcionalidad. Vamos a implementarla creando una constante llamada persona1 y le digo que es igual a una nueva persona, que es la clase que he definido. Vamos a pasarle como argumentos John, que sería el nombre, y la edad. En este caso le pasamos 30. Vamos a acceder a persona1, punto saludar, que sería la funcionalidad. Ya le he entregado los datos y estoy invocando la funcionalidad. Compilamos, aparece el nuevo elemento llamado class y buscamos ese elemento para compilarlo, para visualizarlo, y me dice, hola, mi nombre es John y tengo 30 años. Son los datos que le he pasado a esa clase para estructurar los elementos de una forma más organizada a nivel de clases. Bueno, borramos pantalla. Aquí vemos el código que nos ha generado para la versión correspondiente, que es en este caso ES5. Bueno, vamos a hablar de lo que es la desestructuración de objetos. Básicamente, la desestructuración de un objeto es una técnica que permite extraer los valores individuales de un objeto y así asignarlo a una variable independiente. Esta técnica se utiliza para simplificar el código y hacer que sea más legible al reducir la cantidad de código necesario para acceder a los valores del objeto. En este caso, vamos a crear una constante llamada persona que va a contener inicialmente varios elementos. En este caso sería nombre. Le vamos a colocar acá Juan. Edad. Vamos a colocarla de forma numérica, 30. Le vamos a poner dirección. En este caso sería calle 123. Y vamos a ponerle un teléfono. Normalmente, para acceder a cada uno de estos elementos, uno tendría que escribir persona.nombre, persona.edad, persona.dirección. Pero la forma más óptima para aplicar la desestructuración de los objetos sería la siguiente. Creamos una constante y colocamos las llaves, lo que indica que ahí adentro van a generarse las variables que vamos a desestructurar y lo igualamos al elemento persona. Dentro dentro de las llaves vamos a colocar cada una de las variables que queremos desestructurar. En este caso sería nombre, edad y dirección. Bueno, en este caso nombre y edad no está sacando error porque además que tengo otra variable en los otros elementos de TypeScript con el mismo nombre, entonces vamos a cambiarlas un poco. Coloquémosle otra variable. En este caso, llamémosla nombres y edades. De esta forma, estamos desestructurando ese objeto
convirtiéndolo en variables independientes. Ya no tendremos que escribir persona.nombres, sino el nombre de la variable que hemos desestructurado sería nombres, edades y dirección. Bueno, aquí esto nos devolvería el valor de Juan, nos devolvería 30 y nos devolvería la dirección correspondiente. Igual ya lo vamos a probar directamente con el código fuente. Démosle guardar, escribimos tsc, esto me genera el nuevo archivo compilado de la desestructuración y lo ejecutamos. Y vemos Juan 30 y calle 123. De esta forma hemos desestructurado. Como lo decía, la forma tradicional que uno utiliza es la de acceder al objeto y luego al elemento correspondiente, que sería console log persona punto nombres. Esta es la forma tradicional, pero de una forma desestructurada evitamos escribir tanto el objeto persona y accedemos directamente a la variable correspondiente. Bueno, recordemos que la desestructuración es una forma de extraer los valores individuales, en este caso de un arreglo, y lo convertimos en variables. Cuando estamos desestructurando un arreglo por medio de TypeScript, existen varias formas de hacerlo. La primera forma, vamos a necesitar un arreglo. Primero que todo, vamos a crear acá una constante que se llame myArray y le digo que esto equivale a un arreglo que contiene tres valores. En este caso van a ser numéricos, sería 1, 2 y 3. Para poder desestructurar un arreglo, debemos escribir lo siguiente. Vamos a desestructurarlo. Colocamos const las llaves cuadradas, mientras que en el anterior video vimos que era con las llaves sencillas. Aquí utilizamos las llaves cuadradas y colocamos la primer variable. Este equivale a la primera posición. La segunda variable, que sería seconds, equivale a la segunda posición del elemento, que sería el 2, y third equivaldría al tercer elemento, que en este caso sería 3. Si los imprimimos, el first, seconds y third, vamos a compilarlo, a ver cómo nos queda. Cada una de estas variables equivale a la posición del elemento. Acá cls, tsc para compilar. Y vamos a buscar el archivo que se compiló, en este caso dist desestructuración de arreglos. Y vemos 1, 2 y 3, que son los elementos que estamos extrayendo y cada uno equivale a cada posición del elemento. Bueno, otra forma también se puede aplicar cuando uno necesita desestructurar solamente ciertas posiciones y no necesita asignar más variables. Un ejemplo sería que queremos desestructurar solamente el primer elemento y el tercer elemento, pero el segundo no lo queremos desestructurar. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Creamos una constante, vamos a comentar acá, creamos una constante y las llaves cuadradas. Le decimos que es igual a el array. Ahora colocamos first, que sería el primer elemento, coma, y dejamos el espacio colocando otra coma para no desestructurar el segundo, y colocamos la tercera variable, que sería third. De esta forma no estamos creando nuevas variables y estamos accediendo al primer elemento y al tercer elemento. Esto nos indica que cuando queremos omitir una posición, solamente le colocamos un espacio y seguimos separando por comas. Compilamos y vamos a comprobar cómo nos queda. Dist
y la desestructuración del arreglo, vemos el elemento 1 y el elemento 3. Bueno, otra forma de desestructurar es cuando necesito extraer solamente un elemento y que en otra variable quede el resto de los elementos. En este caso vamos a hacer un ejemplo donde desestructuramos el primer elemento y quiero que en otra variable, con la variable resultante, en este caso sería una variable de rest, estarían el resto de los elementos que no se han desestructurado. Vamos a aplicarlo. Creamos una constante, las llaves cuadradas, y le igualamos a mi array. Creamos el primer elemento que necesitamos desestructurar, que sería first, coma, y ponemos 3 puntos y la variable que queremos utilizar con el resto del contenido. Vamos a hacer un console log con estos dos elementos, el first y el rest, para que veamos cuál sería el resultado. Guardamos, compilamos y ejecutamos el archivo que generó. En este caso sería desestructuración y vemos el elemento 1 y en el rest estaría el elemento 2 y 3. Bueno, continuamos con la importación y exportación de elementos en TypeScript. En este caso, vamos a importar y exportar elementos. Vamos a crear un archivo, primero con los que vamos a exportar, lo vamos a llamar archivo1.ts. Y aquí vamos a crear todos los elementos que necesitemos exportar. Pueden ser clases, pueden ser funciones, pueden ser interfaces, cualquiera de los elementos que hemos visto anteriormente. En este caso, estoy creando una clase y vamos a colocar cualquier tipo de código dentro de esta clase llamada clase 1. Y también voy a crear una funcionalidad llamada función 1 que va a tener un simple console log cuando se ejecute. Listo. Para exportarlos debemos colocarle la palabra export al principio de cada elemento. En este caso sería export class y export function. De esta forma, este archivo exporta estas funcionalidades que tiene internamente. Le damos guardar y vamos a crear un segundo archivo, que sería el archivo número 2, el cual va a importar estos elementos. Vamos a crear acá un objeto, let, objeto clase, y le digo que esto es una nueva clase 1, que es la que está en el archivo 1. Vamos a colocar aquí clase 1. Como notamos, aquí nos sugiere que la coloquemos directamente, que es la que existe acá en este archivo. Si yo le digo clic derecho, pues veo que tiene un error porque no la hemos importado aún. Para importarla, podemos seleccionarle y darle Enter y nos haría la importación directamente o lo escribimos manualmente, sería la clase 1. Ahora vamos a importar la funcionalidad 1. Si le digo función 1, notamos de que se agregó por medio de desestructuración del archivo 1 el elemento que se está exportando. Vamos a darle guardar, lo compilamos y vamos a ejecutar el archivo 2, que ya están acá compilados. Démosle node, ubicamos la carpeta y buscamos el archivo número 2 para que ejecute la funcionalidad 1. Y ahí vemos el console log que tenemos en el archivo 1, donde dice ejecutando función 1.